Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Hablando Claros. Mi nombre es Jared Pérez, bueno, ya me conocen, ¿verdad? Este programa siempre ha sido muy necesario para nuestras vidas y créalo que en esta tarde, bueno, ya también se está haciendo una muy buena costumbre traer como invitada a mi esposa. Buenas tardes, Cristi, ¿cómo estás hoy? Muy bien, buenas tardes, Dios les bendiga. Y pues sí, aquí otra vez que me le pegué al marido, bueno, él me invitó y fue un común acuerdo, entonces aquí estamos nuevamente, bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida, buenas tardes y pues bueno, vamos a ver qué nos trae ahora el Señor aquí, qué tema nos va a poner a platicar aquí. A ver, ¿cuál van? Sí, ¿no? También le damos la bienvenida a mi buen amigo Fernando Jiménez. Buenas tardes, Jared. Buenas tardes, Cristi, Jared, y a todo aquel que nos honra con su presencia a través de las redes sociales y a través de las frecuencias de radio, sí, en esta señal con poder, ¿verdad?, de Shekinah. Así es, 95 puntos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante pues interesante, como los temas que normalmente tocamos en esta mesa. Y vamos a hacer referencia a la obediencia, Fernando, Cristi. Vamos a hablar de algo de lo cual creo que el día de hoy es un talón de Aquiles para muchos de nosotros. Obedecer. ¿Qué tan difícil es obedecer una instrucción, Cristi? ¿Qué tan difícil es seguir al pie de la letra una instrucción de parte de Dios, Fernando? Y lo llevamos a la casa simplemente porque de ahí parte más o menos todo, porque recordemos que la familia pues es una simbología de la relación de Dios con la iglesia y todo esto. Entonces, ¿qué tan importante es la obediencia? Vamos a empezar desde abajo, en la familia, Fer. La obediencia, nosotros como padres tuvimos nuestros hijos pequeños, ahora gracias a Dios ya están grandes. Ya están muy grandes, entonces ya cambió la situación. Pero cuando eran pequeños creo que batallábamos un poco para que nos obedecieran. O si regresamos un poco más el cassette hacia atrás, nosotros siendo hijos, ¿qué tanto obedecíamos a nuestros padres? Así como que ya nos dio una risa de nervios a los tres. Pero, y dejo en la mesa esta pregunta: ¿qué tan importante es la obediencia? Para arrancar de ahí. Solamente eso, la obediencia. ¿Qué tan importante es? ¿Quién empieza? Cristi, de seguro. Las damas primero. Bueno, ok. A ver. Creo que es muy importante, ¿no? En niveles, creo que es importante cuando te encargan una tarea o hacer algo, es importante realizarla, ¿no? Porque de eso depende otra cosa que va a suceder después de que tú hagas la acción que te mandaron a hacer, ¿no? Entonces, si dependiendo de lo que te manden a hacer o el rol que estás jugando o que vas a hacer, pues es lo siguiente que viene, ¿no? La importancia que viene a lo que vas a hacer, lo que vas a desarrollar, pues. Por ejemplo, a mí, pues mi papá fue panadero. Uh-huh. Mira, no sabía. Fue panadero y a mí en ocasiones me encargaba cuando él ya sabían, a tales horas vas y terminas de sacar el pan del cocedor. Entonces, si yo no hacía lo que él me pedía, pues ese pan se iba a quemar. Claro. Y si no lo hacía en el tiempo que él me dijo, a tales horas quiero que vayas y lo saques, se iba a salir más tostadito, o si lo sacaba antes también, iba a salir medio crudo. Entonces, tenía que hacer las cosas a la hora que él me decía, porque él sabía, ¿verdad? La experiencia que tenía ya, de los años que tenía ya trabajando en eso, él sabía a qué horas tenía que ir a hacerlo. Entonces, trae consecuencias si no hay una obediencia y no lo haces conforme lo que te están estipulando, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante el obedecer. Y sí, y las cosas y las pautas que te van a seguir en esa obediencia. Sí, es bien interesante lo que acabas de decir, porque iba junto con pegado la siguiente pregunta que iba a elaborar. Si yo doy una orden por hacer, una instrucción de trabajo por hacer alguno de mis hijos, o usted que es jefe en su trabajo y se lo dice a su subordinado, y sí lo hace, pero después de media hora, ¿es obediencia?
Por eso decía que iba A junto medias. con pegado con lo que dijo Fernando, ¿no? O sea, tiene que ser justo a tiempo en el momento de la instrucción. Tú dices que es una obediencia a medias. Ajá. ¿Qué crees que pase por la mente de esa persona, Cristi? Pues una lucha por su mente en obedecer o desobedecer. Ahí está la lucha en su mente, y al final cuando dices, ok, lo voy a hacer, pero lo va haciendo contra su voluntad, contra su deseo. Entonces por eso es una obediencia a medias, y es como, luego vas a sacar la cita, no, es desobediencia al final de cuentas, porque no lo estás haciendo con obediencia, con respeto, vaya, con respeto, porque está dando una orden. Más cuando, como ahorita Fer, ¿verdad?, que su papá le decía, haz esto a tal tiempo, así. Entonces es porque se necesita hacer. Cuando te dan una instrucción, una orden, va con una instrucción. Es por algo. Entonces cuando no lo hacemos, no obedecemos, no seguimos la instrucción, estamos mal. Y eso es en el trabajo, eso es en la familia, tristemente. Tú comentabas ahorita de la obediencia a nuestros padres, ¿verdad? De ahí surgen muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, la obediencia, por qué debemos de obedecer, cómo debemos de obedecer. Me salgo poquito porque a veces del tema, porque muchas veces regañas al niño y no sabe por qué lo estás regañando. Hiciste mal, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Tienes que explicarle por qué lo estás regañando, por qué lo estás disciplinando. Mira, hiciste mal porque esto te va a ocasionar esto, aquello, porque yo quiero que seas un buen niño por esto, por aquello. Entonces, es lo mismo en la desobediencia. Tenemos que enseñar por qué debemos de hacerlo bajo las instrucciones que deben de ser, para que sea obediencia. Sí, vámonos de la familia a la calle para entrar en tema de por qué somos tan reacios a una instrucción. ¿Por qué no queremos obedecer? ¿Por qué somos tan rebeldes? En el sentido de que, híjole, andas en la calle, vas manejando, y si te dice el tránsito, te vas a ir por este carril porque el otro está cerrado, y dices, ¿y por qué? Aquí tienes que ir a 40 kilómetros por hora. ¿Y por qué? Yo voy a 60. Todo mundo, por ejemplo, en el 4 siglos, he visto 60, no, algo así dice. 50, ¿verdad? Dice 50 kilómetros por hora. Y la mayor parte vamos a 50, pero millas. 80 kilómetros por hora. Y hasta 60 millas. Entonces, es algo que va en contra de nuestra propia naturaleza. Ir en contra de ciertas instrucciones. Señores, ustedes que manejan en todo Ciudad Juárez, recuerden que el carril izquierdo es solamente para rebasar cuando los de en medio y los de la orilla van más lentos. Y luego alguien sale por ahí. Es que en Ciudad Juárez no hay carril para rebasar. No existe eso. Pero las reglas de tránsito son así. Pero la gente misma dice, no, es que las cosas tienen que ser de esta manera o de esta otra. Cuando te dicen, ¿sabes una cosa? Para sacar tu licencia tienes que ir a Pueblito Mexicano, tienes que ir a las diferentes sucursales de recaudación y hacer un trámite. Te van a pedir una copia de esto y te van a pedir una copia del otro y te van a pedir un documento así, más aparte otro donde diga que ya pagaste en el banco, y luego dices, ¿y por qué tanto rollo? ¿Para qué tanta burocracia? ¿Para qué tanto papeleo? Casi me piden el acta de defunción. Ay, espérese. Obedezca. Y si quiere su documento, acabas de sacar el pasaporte mexicano. Sí. Explícanos, Fernando, ¿cómo te fue? Ya no me recuerdo. Cuéntanos cómo te fue, Fernando. No, o sea, sí es Ya que sí estamos fue ahorita algo La tedioso. obediencia. O sea, algo tedioso, pero te digo, porque no había sacado nada más el primero lo saqué aquí en Juárez. Los otros que tenía ya vencidos, los había sacado en el consulado del Paso. Entonces ellos me decían, es que esto es un pasaporte consular. Sí. Digo, pero sigue siendo un pasaporte mexicano. Sí, pero consular. Por consular. Entonces tráigame el último pasaporte que se le expidió en México. Uy, ya no lo tengo. Tienes que ir a... Entiendo ¿dónde? Entiendo eso. Tienes que ir A la a fiscalía. reportarlo a fiscalía como perdido, para que te puedan aceptar que ese
ya no lo tienes, que ese antiguo pasaporte ya no lo tienes. ¿Así Sí, me no, dijiste? no, gracias a Dios nosotros tenemos güey. complejo de ratón. Ahí lo tenías. Sí, no, pues no, es que no nos hemos cambiado de casa pues, Claro, y por ahí andaba ahí, traspapelado. ahí tenemos esos documentos guardados, ¿verdad? Por lo mismo. Y pues le pedí el favor a mi hija que me lo llevara, ¿verdad? Y ya fue el modo que me lo entregaron. Pero es, bueno, a uno que no entiende toda la burocracia o todas las leyes que están, o que no te explican por qué son las cosas, o que desconoce uno las leyes, pues, ¿verdad? Y uno piensa que es burocracia, y uno piensa que es tedioso, y uno piensa que lo hacen por fastidiarte, ¿no? Sí. Pero sin embargo todo va en una ley, Bajo unos requisitos. sí, todo se rige bajo requisitos y bajo leyes establecidas. Ahí es donde no nos gusta a nosotros, porque uno lo ve la simpleza de decir, oye, pues, pero pues, si es mexicano, ¿qué tal pasaporte? No, sabe que no le sirve, tráigame el otro. O porque vas a otro país y es todo tan fácil y dices, ¿cómo si este es mi propio país, mi idioma, soy de aquí? ¿Y por qué tanta burocracia? Sí, no, y con esos Así pasaportes me ha es. tocado viajar, y nada más con uno que sí me expidieron en el paso, sí batallé poquito, porque el sello que el que traen ahorita estampado con marca de agua, lo hicieron con la máquina de sello ese manual. Okay. Pero lo veían y, pues no, pues sí es, ¿verdad? Sí es legal, sí es original. Pero te digo, dice uno, en otro país no batallas, en otro lado no batallas, en el extranjero. Aquí Y en en mi país, México, sí. sí, ¿no? Entonces, soy mexicano, traigo todos, si me piden papeles, o se los iba a llevar. Pero te digo, desconocemos las leyes y nos enojamos y nos molestamos. Las queremos brincar, ¿no? Sí, y es de lo más complicado, lo más sencillo, de lo más sencillo, lo más complicado. Y lo vemos cada día en nuestro diario vivir, esa lucha de obedecer, esa lucha de ajustarnos a las instrucciones. Y eso viene obviamente desde nuestra antigua naturaleza ya, ¿no? De rebelión, porque nos hemos rebelado contra Dios, lo dice la Escritura. Entonces, Sí, pues el primero que desobedeció fue a Adán. exacto, entonces Adán y Eva, ¿no? ahí hablando de obediencia. Hablando de obediencia. Y la palabra de hecho dice eso, ¿no? Que Y luego nos pasó. por la desobediencia de uno entró el pecado al mundo, ¿no? Pero por la obediencia de uno vino el perdón del pecado, ¿no? Que es por Jesucristo. Entonces te digo, Jesucristo sabía de antemano todo el beneficio que iba a traer la obediencia. Y nosotros a veces desconocemos, y esa es la lucha en nosotros, eso es, ¿no? De la carne y del espíritu, el de obedecer y hacer las cosas, y el querernos brincar y a veces cortar camino, pero no hay que tanto en la obediencia, en ese tipo de obediencia, o en un 80% de obediencia, cuánta bendición hay. No, yo creo que Dios te pide obediencia Sí. total. Entonces vemos ejemplos. Saúl es uno de los casos, pero el primer caso pues fue Adán, ¿no? Le dijeron, ¿sabes qué? No me obedeciste, por cuanto no obedeciste, vas para afuera del Edén. Así es. O sea, trae consecuencias la desobediencia. Totalmente. Sí, yo traigo aquí donde dice que la obediencia parcial se refiere a la acción de seguir solo algunas de las instrucciones, luego comenté ahorita, algunas de las instrucciones de Dios mientras se ignoran otras. Esto puede surgir por diversas razones, como la falta de entendimiento, la resistencia al cambio o el deseo de seguir los deseos personales. Por eso somos desobedientes con Dios. Y luego creo que termina el último siendo idolatría, ¿no? Tanta desobediencia. Sí. Sí, de hecho en el ejemplo que estás hablando del rey Saúl es parte de lo que vamos a ver ahorita. Solo queríamos hacer una pequeña, que se hizo grandota, introducción, pero que era necesario poner los fundamentos y las bases para poder determinar por qué una obediencia parcial es desobediencia. O sea, con Dios es todo nada, así de simple. Con Dios no se juega, y si Dios dice que tiene que ser así es porque nos conviene más a nosotros. La obediencia es un tema central en la vida cristiana. La Escritura enfatiza que la obediencia a Dios no es opcional y que la obediencia parcial no se considera verdaderamente obediencia. Esto que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a tratar de examinar que la obediencia parcial no es obediencia. Y vamos a hacer un breve
chequeo. ¿Hay ratones aquí o qué? Sí. Están construyendo arriba. Están construyendo arriba. Muy bien. Ahorita hablabas del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, habla exactamente de esa experiencia que tuvo el rey Saúl. Cuando conocemos toda la historia, cuando Dios le da a Saúl una instrucción, cuando vayas contra los amalecitas, destrúyelos, no dejes a nadie vivo, barre con todo. ¿Y qué hizo Saúl? Se trajo al rey, se trajo animales, se trajo Lo mejor de lo mejor. Y luego después llega el profeta y empieza el profeta y dice, oye, ¿qué es eso de los sonidos que se dan por ahí? Ese bandido que se oye, ¿no? Sí, y empieza Saúl a explicar. Es que el pueblo. Entonces ese pasaje de Primera de Samuel, Dios le ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, pero Saúl desobedece parcialmente, porque sí destruyó, pero tomó de lo mejor. Lo que lleva a Samuel a declarar que Dios prefiere la obediencia a los sacrificios. Las ofrendas. Esto resalta que la obediencia completa es esencial y que desobedecer en un aspecto es igual a rebelarse contra Dios. Fíjate lo que dice 1 Samuel 15:22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Entonces Dios es muy enfático y muy preciso en la instrucción que Él da. Y cuando pasa lo mismo que con Saúl, inmediatamente hay. Y pasa lo que dijo Fer ahorita, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como iniquidad e idolatría. Ese es el versículo 23, si no me equivoco. Sí. Sí que sí. ¿Lo pueden leer otra vez para desgajarlo? Ok. Nos dice aquí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los corneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad e idolatría. Rebelión y obstinación, rebelión y terquedad, rebelión y ser aferrados en cosas equivocadas. Y es obstinación, y idolatría. Iniquidad e idolatría, sí. Imagínate, a veces cuando somos rebeldes contra Dios y no obedecemos, estamos siendo idólatras. Sí, pues es que no estamos creyendo más nosotros mismos que... Obstinados, tercos, sí, cabezones. Nos creemos más sabios que la persona que nos está dando la orden, ¿no? Tanto sea Dios en la parte de la iglesia o sea en el trabajo, ¿no? A nuestro jefe o a nuestro jefe de grupo pues lo estamos denigrando, ¿no? Sí. Porque nos creemos más sabios que ellos. De hecho, Samuel fue lo que hizo y fue así como que lo que empezó a mostrar que realmente era, porque después lo es desechado porque él empezó los sacrificios en lugar de que lo hiciera Samuel. Esperar a Samuel, se desesperó y él empezó a hacerlo y ese no era su función. Dios nunca le dijo a él que lo hiciera. De hecho, la ley no decía que el rey lo podía hacer en lugar del profeta o de quien Dios había designado, del sacerdote. Entonces, ya cuando él lo hace, inmediatamente le dice, ¿sabes qué? Desechado, vámonos, por desobediente. Es santo, sabe lo que hay en tu corazón. Una vez que desobedeces una instrucción, sea terrenal o sea de parte de Dios, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Diferente área, pero lo vuelves a hacer porque ya lo hiciste una vez, se te hace fácil volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque ya está dentro de ti esa rebelión, esa rebeldía, esa desobediencia. Y ya no te importan los resultados que vengan, porque ya estás haciendo lo que tú quieres hacer, lo que hay en tu corazón. En lugar de, ya me equivoqué una vez, entonces la siguiente lo voy a tratar de hacer como debe de ser. La instrucción sea hablando religiosamente, o sea en la casa, en la familia, en el trabajo, donde estemos. Pero aquí fue lo que pasó con Saúl. Ya empezó mal, pues le siguió. Y es que de hecho también, no recuerdo, lo escuché en la semana, a veces somos así porque el castigo no viene de inmediato. Exacto. A la rebeldía, sí, ¿no? O al error o a la falla o al pecado, no viene de inmediato, ¿no? Sino se extiende la misericordia y aún para dejarnos reflexionar, creo Dios en su inmenso amor
para dejarnos reflexionar y comprender, ¿no? Y volver nuevamente a la senda del camino de verdad. Pero no hay ese castigo inmediato, ¿no? Hasta que se nos acabamos con la gracia y la paciencia de Dios en ese ámbito y nos trae a cuentas, pero aún para salvarnos, aún para redimirnos, aún para poder estar a cuentas con Él. Sí, pero no lo entendemos y es donde está, ya la rebeldía está todo con nosotros y pues si no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Y cuando somos llamados a cuentas, o sea, nuestro corazón está endurecido. Sí, y yo creo que es lo mismo que le pasó a David, ¿no? Que estamos hablando de que sí te alcanzan las consecuencias, y más porque Dios lo declaró, al menos a David. David a lo mejor estaba en un punto donde se sentía el todopoderoso porque no consideró a Dios, aún siendo un hombre que decían que tenía un corazón conforme a Dios, no se frenó en quitarle a la mujer a aquel hombre y todavía mandar matar a Urías, y después de eso, bueno, llega la palabra de Dios por parte de Natán, y aún le dice, ¿sabes qué? Ok, te arrepentiste, Dios te perdona, pero no te libra de las consecuencias. Entonces tengamos mucho cuidado con eso de la obediencia, porque dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. O sea, con Dios es con todo o nada. Exacto. Romanos 6:16. No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Dios habla de someternos en obediencia. A veces no nos gusta eso de someternos y me recuerda mucho a algunas personas que en otro planeta conocimos. Que le hablábamos de que se sometiera a su marido y haz de cuenta que le ofendíamos el alma hasta donde no. Y había una rebelión en su corazón sobre esa palabra de sométete, sin saber que en el sometimiento pues hay honra. Tú te sometes a Dios y Dios te honra. Y es como que tienen mal conceptuado la palabra someterse. O sea, piensan como que va a ser un robot que lo van a mover como ellos, como que lo van a manejar como no, es darle el respeto, darle el lugar que tiene como responsable de la casa. Y nosotros estamos sometidos. Él va a rendir cuentas, nuestro esposo. Y yo, gracias, Señor, porque me hiciste mujer. Porque Él va a responder por mí, va a responder por sus hijos y hasta por sus demás generaciones. Sí, porque también hablamos de someter, habla de la mujer hacia el hombre, pero también habla de que el hombre debe de tratarla como a vaso más frágil y amarla, cuidarla, sustentarla, etcétera, etcétera. No le hables brusco, ásperamente, dice la palabra. Entonces, también hay ese lado para que las mujeres no piensen que solamente es hacia el hombre el respeto y todo eso, sino también hacia la mujer. Es algo de lo cual es parte de la instrucción ahora que como matrimonio tenemos que adquirir y ser obedientes a eso. La mujer, sométete mientras Dios permite que el hombre se someta a él, y luego el hombre honra a la mujer y la cuida y la sustenta y no le habla brusco, y todo eso son instrucciones de parte de Dios que nosotros como creyentes tenemos que absorber y decir, sí, Señor. Y nos traen bendición. Sí, Señor. Nos traen bendición. Exacto. La honran, hablando en este caso en la familia, ¿verdad? No estamos aquí matrimonio más que mi esposo y yo, pero cuando establecemos lineamientos conforme al Señor, hay bendición en la casa. No va a haber una familia perfecta, siempre va a haber problemas, claro que sí, pero lo vamos a llevar a los pies del Señor para que el Señor obre. Pero si estamos sometidas al esposo, dándole su lugar, aun cuando se equivoca porque es imperfecto, estamos para apoyarlo, somos la ayuda idónea para apoyar. Y no es que te lo dije, ya lo miraba venir. No nos llamó Dios para estar ahí, que en el momento hemos sido, hablo por mí, pero gracias a Dios por el hombre que me dice, hey, cambia ahí, ve mira, háblate con Dios. Y yo aprendí, vamos a hablarnos con Dios, Señor, aquí está tu hijo, encárgate de él, ¿verdad? Aunque aquí dice mamá, dice que soy la jefa,
Soy el jefe, él es el jefe, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, poner todos el alineamiento conforme a Dios, los parámetros conforme a Dios, nos trae bendición porque estamos honrando al Señor, estamos siendo obedientes a Dios. Como Él está poniendo en la casa las cosas, en el hogar, para que es Dios, es el esposo, es la esposa, son los hijos, y los hijos ven eso y son bendecidos. Nosotros estamos bendiciendo a nuestros hijos cuando somos obedientes al Señor, hablando del hogar. Pero si esto lo aplicamos en el trabajo, también va a ser bendición para nosotros y vamos a llevar esa bendición a nuestra casa. Si somos obedientes en la iglesia, vamos a llevar bendición a la casa. Si somos obedientes con el Señor, pues, ¿qué nos espera? Obediencia, no perfección, porque Dios es perfecto, pero nosotros somos imperfectos, que de repente vamos a, caray, híjole, hice esto mal, pero como dice mi esposo, vamos a los pies del Señor. ¿Sabes qué, Señor? Me equivoqué, ¿verdad? Y como dice Fer, el castigo, por decirlo de una manera, las consecuencias no llegan luego, porque precisamente lo que dijo él, Dios espera que vayamos adelante de él y dice, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, te desobedecí, perdóname. Por eso él espera ahí tranquilito que corramos a sus pies, pero no nos van a librar las consecuencias, porque fue lo que sembramos en ese momento, que vamos a cosechar el resultado de lo que hicimos mal. Exacto. Pero cubiertos con el amor del Señor. Sí, hay consecuencias al no obedecer. Se acarrean ciertas cuestiones en nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando no obedecemos a Dios, empezamos a tener esa desconexión con Dios, porque no nos gusta que nos estén diciendo o que alguien nos esté señalando. Entonces, esa desconexión con Dios es consecuencia de no estar bien, de no querer estar obedeciendo a Dios. La desobediencia crea una brecha entre el creyente y Dios. Isaías 59:2 dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Wow. O sea, nuestra propia rebelión al no obedecer abre una brecha para ya no tener esa conexión directa con Dios. Otra de las cosas es las consecuencias terrenales. La desobediencia puede resultar un sufrimiento, pérdida y disciplina. Hebreos 12:6 menciona que el Señor al que ama, disciplina. Cuando nosotros la regamos, Fer, y no obedecemos a Dios, y te alejas de Dios precisamente por tu desobediencia, no que la estás viviendo, es un ejemplo. Dios empieza, por amor, te empieza a corregir, para acercarte. Por eso dice, Dios al que ama, corrige. Disciplina, corrige. Y es algo maravilloso, te decía ahorita, que Dios, por eso es la cuestión, ¿no? Que nos atrae, dice que hay tristeza, que es para levantar una alegría después en nosotros, después de que hemos sido reprendidos, ¿no? Que son las palabras que nos atraen a Dios. Pero en la obstinación que seguimos nosotros, y esa es la lucha constante que vamos a tener, ¿no? Pablo nos dice que nos sometamos a las autoridades, que nos someta para que la iglesia o el pueblo de Dios esté bien y no tenga molestia, ¿no? Por parte de las autoridades en la ciudad donde esté asentada. Entonces son cosas que tienen consecuencias, ¿no? La obediencia trae una gran consecuencia si la vivimos tal y cual es. Va a venir la bendición de Dios y mucho más allá, ¿no? Milagros ocurren en todo lo demás que viene cuando se presenta la gloria de Dios en algún lugar o en nosotros mismos, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, es algo que debemos de buscar, ¿no? Que debemos de tratar y de esforzarnos de cumplir realmente la obediencia. Y estar atentos, como le decía Samuel a Saúl, ¿no? Estar atentos en los detalles que Dios te dijo, que ve y arrasa con todo, y tú ve y arrasa con todo. ¿Sí? Jericó es otro ejemplo con Josué, ¿no? Tuvieron la victoria, sí, pero al siguiente, donde iban a ir a conquistar la siguiente ciudad, o sea, tuvieron el pecado de una persona, nuevamente frenó lo que el pueblo iba a hacer. Así es. Entonces, a veces no creemos, no vemos eso, o no vemos la magnitud en lo que podemos afectar, porque esa desobediencia puede afectar
y de tener a nuestra familia o la bendición que pueda venir a nuestra familia, ¿no? Entonces, es mejor caminar, es una lucha constante, es una lucha, pero debemos de esforzarnos en caminar en obediencia, en caminar en santidad cada día. Y ahora Dios nos dice que debemos de entender que es día a día. Día a día. ¿Sí? Día a día, con Él es día a día, día a día. Sí tenemos a veces planes a futuro, pero con Él es día a día. El estar venciendo día a día con Él, estar con Él día a día, el buscar y no necesitamos ni buscar la bendición porque va a llegar sola. Exacto, cuando estamos alineados al Señor, solas, y si esas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Porque dice un pasaje en Mateo 6:36, si no me equivoco, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que buscar la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en nuestras vidas. Entonces, ¿qué más queremos, verdad? Lo que pasa es que, como dicen, estamos en un mundo caído y día tras día luchamos por seguir adelante, y en la medida que nosotros vayamos caminando, apegándonos a Dios, vamos a traer esa bendición a nuestra casa, como dice Fer. Sí, el ejemplo que dio, ¿verdad? Con Josué, cuando Jericó, cuando iban a pelear contra Ai, con la ciudad esta, no pudieron, y era poquito, pero por el pecado de uno. Entonces, si alguien en la familia, yo siempre hablo de la familia, ¿verdad? Entonces, si un miembro de la familia está mal con el Señor, nos va a afectar, vamos a afectar a toda la familia, y créeme que alcanza hasta la congregación. El pecado, porque ahí, ¿qué pasó? Todo el pueblo fue afectado, no solamente la familia de Acab, ¿sí? No solamente el líder, sino todo el pueblo de Israel no pudo avanzar, fue detenido. O sea, entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, traemos eso sobre la familia espiritualmente, hacemos que ellos haya un paro. ¿Por qué no puedes orar? ¿Por qué no puedes seguir haciendo lo que antes hacía, verdad? Sientes que algo te está deteniendo. Dices, aquí hay oposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ahí el enemigo. Le abrimos la puerta, le damos la entradita a nuestra vida, y nosotros donde estamos viviendo, ahí está Él con nosotros. No se queda afuera. Y ahí hiciste algo afuera, desobedeciste a Dios afuera, en la calle, por X o Y, lo que hiciste afuera. Entonces, pero vienes a tu casa, Él no se queda afuera, el enemigo. El espíritu de desobediencia, por decirlo de una manera, no se queda afuera. Se va contigo, ahí lo traes abrazadito, y vas a la casa, ahí está contigo, duerme contigo, come contigo, y ahí está la familia, ahí está en tu trabajo, está en la iglesia, ahí está metido. Entonces es bien importante entender todo lo que abarca nuestra desobediencia, pero también entender todo lo que contiene el ser obediente, todo lo que traemos a nuestra casa, y es que es lo mejor, la obediencia para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestros amigos, todo lo que nos rodea. Así es. De hecho, cuando no obedecemos, perdemos bendiciones. Uh-huh. Y es que también estamos mal, ¿no? Porque el enemigo nos cambia la jugada, ¿no? La forma en que llegan nos tergiversa, igual como lo hizo con Eva y con Eva, pues, que le cambió las palabras, ¿no? Es lo mismo, o sea, nosotros creemos que si dejamos las cosas en Dios, o sea, no tenemos importancia para Dios, ¿no? Pero es al revés, o sea, porque se potencializa lo que uno hace cuando estás alineado con Dios. O sea, dice la palabra que con Dios somos multitud nosotros, ¿no? Entonces, ocurre eso, que lo que estamos haciendo está tomando tal fuerza porque estamos haciéndolo en la obediencia, estamos haciéndolo conforme a lo que Dios está pidiendo o lo que está estipulado en la ley o en las cosas, que viene eso a nuestra vida, ¿no? Nos alcanza la bendición, nos alcanza lo que Dios anhela y desea, y las cosas, dice que los anhelos de nuestro corazón se van cumpliendo. Y a veces creemos que ese cumplimiento, cuando nos queremos, dice, alíñate a la voluntad de Dios, pero ¿y dónde está lo que yo quiero? Esa es una constante lucha que está, ¿no? Entonces, pero si entendemos que si me alineo a Dios, lo que yo anhelo y yo deseo en mi vida, tarde o temprano se va a cumplir, porque Dios no se queda con nada, ¿sí? Cuando llegue el momento en que sepa que estamos preparados para recibir tal o cual cosa, Dios lo va a entregar y Dios lo va a estar haciendo.
pero a veces nos dejamos engañar por el enemigo, que vemos que vamos a ser unas marionetas, nos creemos que seríamos unas marionetas en las manos de Dios. Entonces no es así, o sea, somos instrumentos útiles en Dios. Por Sí, voluntad propia. por voluntad propia, ¿no? Por un sometimiento por amor, o por gracia, o por gratitud, ¿no? Somos, dice, la palabra lo dice, y hay una canción que dice que somos esclavos por amor, por gratitud, porque entendemos ahora de dónde estábamos y a dónde nos ha traído Dios. ¿Sí? Ahora lo que tenemos en Dios es que una salvación, una vida eterna, el pasar toda una eternidad con Él, y no estar en el lago de fuego ahí, donde será el llanto, el lloro y el crujir de dientes y todo, y donde la muerte no va a llegar. Vamos a estar en la eternidad ahí sufriendo. ¿Sí? Y hemos tergiversado tantas cosas así que perdemos realmente la bendición que hay al obedecer. Exacto, porque hay un chorro de bendiciones y lo marca Deuteronomio 28. El que tenga tiempo por ahí de leerlo en su casa lo puede leer, pero es una extensión de 14 versículos donde Dios explica todas las bendiciones, y solo quiero leer nada más los principios que son la base para tener esa bendición. Dice desde el versículo 1, capítulo 28 de Deuteronomio: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y desde el 3 empiezan las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños y tus ovejas, y podemos seguirle, porque es muchísimo. Ahí está, Deuteronomio 28. Sí. Y no estamos hablando del evangelio de la prosperidad. No, de ninguna manera. Estamos hablando de la obediencia y las consecuencias que trae la obediencia. El resultado de la obediencia. Es el resultado de la obediencia, ¿sí? Entonces, no del evangelio de la prosperidad, sino que eso es lo que llega cuando obedecemos. Paz, tendremos gozo. O sea, ¿quién no anhela? O sea, ¿quién no recuerda la incertidumbre en la que vivía uno antes y ahora conociendo de Dios? O sea, la paz que está, simple y sencillamente con eso, yo creo que debería uno estar agradecido con Dios eternamente por la paz que nos ha dado, que nos deja, ¿no? Así es. Y es algo que debemos de vivirlo, debemos de estar metidos ahí para poder gozarlo. La persona que se siente perdonada por Dios y empieza a vivir en este cambio y en esta etapa, y empieza la obediencia y empieza a ver la mano de Dios obrando, puertas abiertas y todo, o sea, sigues caminando en esa línea, en esa línea, en obediencia. O sea, me gozo, como decía se me fue el nombre. Se goza. Sí, se goza. Que se goza, ¿no? Decía, me gozo en tus estatutos, en tus mandamientos, David. O sea, en sus salmos, o sea, una y otra vez nos dice, o sea, yo me gozo estar en ti. Sí, tal vez nos escribió ya cuando le había regado un chorro de veces, ¿no? Pero, o sea, ahorita nosotros también hemos cometido errores, tal vez no en la magnitud de él, o a lo mejor hasta peores hemos cometido, pero ahora que estamos en esta paz, que estamos en este gozo, y viendo la voluntad de Dios, y nuestra familia está estando bien, a pesar de todo lo que nos rodea, toda la maldad que nos rodea en esta ciudad, que a veces ni tenemos la magnitud de ver cuánto es la maldad que hay, y no gozarnos, y no obedecer a Dios, y no estar agradecidos con Dios. O sea, dijo uno de los eruditos de la palabra, ¿no? Aunque no fuera cierto que está el cielo, si yo con lo que estoy viviendo ahorita me conformo, estoy en paz. Exacto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Dios te puede dar. Y aunque llegue mi muerte y después de la muerte no pase nada, pero yo viví en paz. Yo viví tranquilo, viví gozoso, ¿sí? Mi familia igual. Entonces debemos de entender y comprender eso, ¿no? De que Dios no es un cortasueños, no, Dios no es alguien que desea un aguafiestas, un aguafiestas, no es ese padre histérico que nos quiere limitar, ¿no? Sino que lo que nos está pidiendo es por nuestro bien.
Así es. Sí, no hace mucho estábamos con unas personas y estábamos tocando un tema ahí secular y dijo una de las personas, es que la gente pues toma sus cervezas para estar feliz. Y le contesté, le digo, pues nosotros no tomamos y somos muy felices, más que aquellos años, muy felices porque tenemos a nuestro Dios y Él lo llena todo. Cuando entiendes que obedecer a Dios es conocerlo a Él, entiendes que sus mandamientos no son gravosos, sino todo lo contrario, te deleitas en ellos, no matas, no robas, no adulteras, no fornicas, no contaminas tu cuerpo con tantas cosas que sabes que es el templo del Señor, entonces lo obedeces con amor y entiendes que en su presencia hay plenitud de gozo, dice, y delicias a sus diestras. Entonces, ¿qué prefieres? Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de Él. ¿Por qué? Porque te va a ir mal, porque vas a actuar conforme es mi vida, pero no es mi vida, porque entonces si fuera mi vida, yo decido cuándo termina esa vida, y no es así. Somos del Señor y Él dice, somos de Él, entonces dejemos que Él viva en nosotros, o vivamos para Él, como queramos entender. Entonces es bonito cuando tú aprendes a amar, aprendes a conocer al Señor y lo aprendes a amarlo y aprendes a obedecerlo, te trae mucha victoria. Primero que nada en uno como persona, en tu paz interior, ¿verdad? Y no hablo de otra paz secular, sino en tu paz interior te trae contigo mismo esa tranquilidad que nunca pudiste lograr a través de otras formas, de otras maneras, de miles de consejos, sino que ahora vienen directamente del Señor porque entiendes que dependes de Él. Señor, yo te obedezco, me dices que ame, no que odie, me dices que perdone, no que rechace. ¿Qué se siente bonito? Tus mandamientos no son gravosos, traen bendición. Y es una conjugación de palabras porque tenemos que manejar la fe y luego la fe trae obediencia y luego la obediencia trae confianza y todo este tipo de situaciones que a veces mucha gente no entiende, pero quien lo ha experimentado puede saber que la palabra de Dios es fiel y se cumplirá al pie de la letra. Sí. Parte de la obediencia a Dios o de ser obedientes a Dios también trae provisión y protección, Fer. Dios promete cuidarnos y proveer para aquellos que lo obedecen. El Salmo 137:25 dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel. Dios es fiel para proveer todo lo que requerimos. Solo es cuestión de creerle, porque simplemente lo que estamos viendo de provisión, protección, es parte de un todo que Dios nos está prometiendo si aprendemos a confiar en Él. Y lo leímos en Deuteronomio 8 ahí, y le digo, el que tenga chance, léalo, porque eso es lo que lo va a seguir si usted obedece a Dios. Y ahorita hablabas de paz y de gozo. Hay un cantito bien viejito, no sé si te acuerdas de él. Ay, ¿por qué le digo a Fernando nada como si fuera un viejo? Las canas. Yo soy más viejito. Están grandes. Yo soy más viejito que tú. Sí, está chamaco para que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Sí. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Cuál gozo? Porque dice la palabra, ay, siempre estén gozosos. Porque nosotros, el simple hecho de pensar que el evangelio, que es Cristo resucitado, está en mi vida, ya tengo yo esperanza. Dice Pablo, ustedes no se pueden doler como aquellos, cuando alguien muere cerca de ustedes, no se pueden doler como los que no tienen esperanza. Ustedes tienen esperanza, y ahorita lo decías, estaba y este es un debate que hicieron una vez un pastor con alguien más, y la persona le decía, es que esto que estamos viviendo aquí en este mundo es todo. Usted muere y ya no sabe de usted y ya no hay nada después de la muerte. El pastor le dice, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que usted tiene razón. Usted dice que ya no hay nada, yo digo que no, que sí hay esperanza todavía, hay vida después de la muerte. Pero supongamos que usted tiene razón y morimos y no hay nada. ¿Qué perdió usted? Mucho, si yo tenía razón. Si yo muero en su idea, yo no pierdo nada. Pero si usted muere y yo tengo razón, usted va a perder mucho. Porque usted está pensando que no hay nada después de la muerte.
pero después de que usted muera, abre los ojos y se da cuenta que sí había, lo ha perdido todo. Por eso mejor, por lógica, Por conveniencia. hay que creer que hay algo después de la muerte. Ahora ya si después de todo, no solamente la lógica, sino la fe, el amor, el gozo, todo lo que representa a Dios en tu vida y todo lo que has vivido en experiencias con el Señor y el Espíritu Santo, eso ya es otra cosa. Pero te da la certeza de que hay algo después de la muerte y es una espera de parte de Dios que te va a estar esperando con los brazos abiertos. Sí, conocimos a Dios y obedecemos, ¿no? Entonces es bien interesante esto de la paz y el gozo, por traerlo siempre. Y dijiste una palabra clave, si me aman. Y eso es una palabra muy, vuelvo a decir, es la clave de que si lo amamos, lo obedecemos. De hecho, Si hay no lo un amamos, versículo. no podemos obedecerlo. Si no lo conocemos, no podemos obedecerlo. Porque si nosotros que nos conocimos a nuestros padres, nuestros hijos nos conocen, a veces no obedecemos. Ahora a Dios. Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Jesús dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Juan 14:23. Exacto, Esa es la clave, ¿verdad? Conocerlo, amarlo, porque si no, no podemos obedecerlo. Creamos a un Dios a nuestra conveniencia y agarramos de la obediencia esto sí y esto no, esto sí y esto no. De hecho hay un versículo que también habla de eso, Cristi, y está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe de vivir como Él vivió. Vámonos. En la medida que lo conoces, obedeces. Resumido. Así ¿Qué tanto es. conocemos? ¿Qué tanto conoces tú al Señor? Qué responsabilidad conocer a Dios, Fernando. Es una gran responsabilidad conocerlo y guardar, ¿no? Lo que es la importancia de no quedarse estancado en el proceso que cada uno lleva, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de lo que es hablamos mucho de lo que es el proceso en la persona cuando viene a Dios, ¿no? Y cómo es importante también que la iglesia local esté preparada para seguir ministrando a esas personas nuevas que llegan, para no quedarse estancado, ¿no? La importancia de que pues, lo que hemos nosotros conocido, de poder discipular a esa persona al inicio o al que llega, para que pueda empezar a ser limpio, pueda ser limpiado conforme él vaya deseando y queriendo también, ¿no? Conforme va siendo redarguido por Dios. Porque en la iglesia pues se hacía esto en 4 visitas. De empezar a hablar con él, de ministrarle, de saberle, de explicarle bien lo que era lo que había hecho, la oración de fe. Sí. Y explicarle bien lo que conllevaba la oración de fe y ahora el cambio que iba a venir a su vida, ¿no? Y la lucha también que iba a venir. Porque al momento de que no puedes dejar al enemigo y te iba a soltar, no, pues sí, vete, va, ya. No, ibas a tener esa lucha de estar con la misma forma de vivir que llevabas, con los cambios que tenía que haber, con los pecados generacionales que tenías que estabas luchando y que no sabías que los tenías. O sea, todo eso que se iba logrando en las visitas que se tiene cuando llega alguien nuevo en el discipulado que le das a esa persona cuando llega nueva. Entonces digo, esa es una base muy importante que se debe tener y que se debe retomar en las iglesias también, ¿no? En la iglesia, que lo debemos de retomar. ¿Por qué? Porque si no, de otra forma van a ser nada más visitantes de domingo. Entonces si deseamos que sea fruto y fruto que permanezca, también debemos de hacer nuestra parte. Así es algo de lo cual es tiene mucha carga de responsabilidad. O sea, el poder someternos nosotros y decir, híjole, pues es que tengo que obedecer. Santiago,
Santiago 1:22, el apóstol dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. A eso nos invita Dios. No sean personas que solamente reciben la instrucción, llévenla a cabo. Y eso ya lo leímos. Trae recompensas, trae bendiciones, trae una vida plena en Dios. Dios nos bendice, Dios da gracia, Dios da misericordia, Dios da... Porque te trata como hijo obediente. A veces nosotros decimos que no tenemos preferidos en los hijos. Y es verdad, no tenemos preferidos. Pero como que admiramos más cuando uno de nuestros hijos es más obediente que el otro. Le tenemos así como que, no, es que este ya entendió. Este ya entendió la importancia de la obediencia. Me preocupa el otro que todavía no me obedece en su totalidad. Pero yo creo que Dios es así. Dios es así. Cuando ve a hijos que realmente le obedecen y le son fieles, dice, me agrada. Me agrada cómo me obedece. Me agrada cómo recibe mi instrucción y la lleva a cabo inmediatamente. Y el otro, lo voy a disciplinar poquito, porque lo amo también, pero lo voy a disciplinar poquito para que empiece a aprender a obedecerme. Entonces, así dice Dios que es. Por eso nosotros cuando no obedecemos a Dios y somos medio rebeldes, nosotros mismos como padres nos duele la cabeza, por no decir que el corazón, porque no estamos siendo plenos. Nos está faltando el extra, nos está faltando esa capacidad de poder determinar por sí mismo, ¿sabes qué, cuerpo? No tienes ganas de obedecer a Dios, pues no me importa, te ordeno que lo obedezcas. Que el mismo David lo decía, ¿no? Alma mía, clama a Jehová, ¿no? Y no olviden ninguno de sus beneficios. Sí, o sea, y todavía decía el rey David, hablando de David, si ves, analízame, escudriña mi corazón, ve lo más profundo en mí. Si hay algo malo en mí, por favor, corrígelo. Hay un canto que dice así, sí, ¿no? de Barak. De Barak. Eso es lo que dice, ¿sabes qué? Si ves algo mal en mí, haz algo en mí, porque yo no quiero ser así. Entonces, busquemos a Dios de esa manera, con la intención de que el Señor haga algo en nosotros, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Requerimos el poder de Dios a través del Espíritu Santo para poder lograr esa obediencia plena y total. Vamos, quizá, para que no se asusten los que nos están escuchando, nos van a escuchar después o nos están viendo, vamos de pronto a fallar en obedecer, pero que no se haga una práctica plena, total, consciente y alevosa con Dios, porque estaríamos haciendo nosotros quizá o inventando un Dios y un evangelio diferente al que estamos viendo en la Escritura. Tenemos que buscar exactamente ese punto de decirle a Dios, Señor, escanéame, revísame, chécame, analízame, aún mi pensamiento, mi sentimiento, lo más profundo en mi espíritu que está mal, que no te alcanza a querer obedecer, Señor. Corrígelo y que te obedezca. Es parte de lo que queremos hacer. Creo que una de las claves de obedecer al Señor es pasar tiempo con Él. Sí. Conocerlo. Métete ahí con el Señor. Todos los días, aunque sean 5 minutos, cada día. Así me habla todos los días. Cada día, aunque sean 5 minutos. Que hay esa necesidad. Si no lo haces, como que sientes que te falta algo. Y esa es la clave. Porque lo vas conociendo más, y cuando quieres reaccionar a tu manera, a tu costumbre, es, caray, ¿qué pasó aquí? Yo era una persona muy seca, que para mostrar el amor era muy difícil, y ahora empalago. La otra vez hablé una persona a Torreón, ya cuando voy a colgar, que ni conozco, ¿sabe qué? Muy bien, nos vemos, Dios me la bendiga, le mando un abrazote, y caray, no, ¿quién es? Era otra mujer, lo bueno, pero yo abrazo por donde quiera y piropos por donde quiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque mi Dios es amor. Mi Dios es amor, ¿sí? Y así es misericordioso, es bondadoso. No le gusta andar en chismes, no le gusta meterse en las cosas ajenas, mirar cosas que no son agradables, miles de cosas, ¿verdad? Porque conocemos a ese Dios. Creo que una de las claves, si no es que la principal, es meternos con Él. Leer un poquito la Biblia, aunque sea un capítulo por día, sí. Y 5 minutos hablando con Él,
Así Con empezamos. eso, A ser sí. transformados, como dice su palabra, de adentro hacia afuera. Que antes llegaba el marido y hablaba hablando fuerte y, ay, otra vez, Señor, hazte cargo. O en el trabajo, los compañeros, el tráfico aquí que es... Yo fui la que le comenté, es que aquí no hay carriles, no hay carreteras, son caminos. Y la gente agarra el auto y maneja como le da su gana. Cuidemos de no manejar como nos da nuestra gana. Señor, quítame ese que va delante de mí. Me dan pavor ciertos conductores que van en 2 llantas nada más, en 2 ruedas. Y Señor, quítamelos de aquí, quítamelos. Y me los quita. Guárdame el que viene acá y acá. Entonces, eso es, entre más te metas con el Señor, más eres transformado y vienen más bendiciones a tu vida. Más bendiciones. La obediencia trae bendición. Sí. Bueno, pues si no sabían, el tiempo ya se nos fue volando. Sí. Fernando, últimas palabras, Fernando. No, pues esforcémonos en obedecer, ¿no? Y en prestar oído bien a las indicaciones de la obediencia, ¿no? De lo que nos están pidiendo para poder ver los resultados correctos que Dios tiene, ¿no? Hablando en lo espiritual y hablando en lo de la iglesia. Y en lo laboral, pues es lo mismo, ¿no? Así que esforzarnos y no dejar que salga el viejo hombre, sino que el transformado esté trabajando cada día con día. Mira los comentarios. Pensé que no iba a haber comentarios hoy. Dice Lourdes Córdoba: somos desobedientes a los mandamientos, a todo. Por todo renegamos, hermanos. Sí, tenemos un espíritu de renegación. No, pero sí es verdad, Lourdes. Tenemos esa rebelión intrínseca en nosotros. Es parte de la humanidad y desafortunadamente es de la humanidad caída. Ahora ya en Cristo tenemos que ser diferentes y empezar a luchar para ser mejores. Estamos en el proceso, Lourdes. Miranda González: es difícil obedecer más a Dios a su voluntad. Sí es más difícil cuando hay una falta de sometimiento y falta de conocer más de Dios. Decía mi esposa, con un tiempo que le estemos dedicando a Dios, creo que es suficiente como para empezar a ser transformados. José Luis Collado: Dios les bendiga, buenas tardes, Dios te bendiga, José Luis. Lorena Aguilar: saludos, hermanos, de ahora en adelante hay que ser más obedientes, sin duda, definitivamente, y la clave es esa, Lorena, es buscar a Dios, hasta en las cositas más pequeñas, como darle quizá una lectura diaria a la Biblia, no sé, un par de versículos, un capítulo, lo que puedas, y 5 minutos de oración. Así se empieza. Carla Ávila: buenas tardes. Una pregunta: ¿por qué hay que obedecer cuando no es correcto? Pero tienes que... No sé si me expliqué. A ver, me dejaste así como noqueado. Buenas tardes. Una pregunta: ¿por qué hay que obedecer cuando no es correcto? Es que no pusiste ningún ejemplo, pero no sé a qué te refieras. A lo mejor en tu casa, si eres casada con tu marido, no siempre hay que obedecer. Si eso violenta tu vida cristiana, estás más obligado a obedecerle a Dios que a tu marido, que quizás te está pidiendo cosas incorrectas. Laboral es igual. ¿El qué, perdón? Lo laboral. En lo laboral también es lo mismo. O sea, si alguien te está pidiendo que hagas algo incorrecto, y sabes que está mal, bueno, no estás obligado a hacerlo. A veces es preferible mejor decir, pues con permiso y yo me retiro, pero yo tengo que hacer lo correcto. Sí, no hay mucha información, te podemos decir eso solamente. Laura Ruiz: buenas noches, no es el tema, pero quisiera pedirles un consejo. ¿De qué manera puedo llevar un matrimonio sano aun cuando todo va mal? Esos temas vamos a empezar a manejarlos, Laura Ruiz. Acerca de la familia y matrimonio, aquí la clave solamente hay una palabra: se llama Jesucristo. Cuando permites a Cristo obrar en medio del matrimonio, créelo que eso funciona, y funciona totalmente. Esa es la solución. Buscar una buena consejera, una mujer sabia que la pueda orientar, que le pueda ayudar en que su fe crezca con el Señor. Así y que le permita a Dios obrar en su vida primero que nada y luego en su matrimonio. Sí. Es muy importante que busque la ayuda. Sí, si tú estás ya dándote cuenta de que todo va mal y que tu matrimonio sí está con problemas, bueno, si ya te diste cuenta, tú tienes que buscar a Dios primero.
tú tienes que buscar a Dios en tu vida, buscar consejería, como dice mi esposa, y en la medida permitirle a Dios que haga la obra, y tenlo por seguro que va a haber un milagro y tu esposo va a empezar a recibir también consejo de alguien y Dios obrando en medio de todo eso. Te lo decimos por experiencia. Ernesto Álvarez, les bendigo, un gran programa, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Ay, qué chulada, con ganas de ir a Los Cabos, ¿no? Ernesto Álvarez, Dios te bendiga, gracias por estar sintonizándonos desde tan bonito estado. Karina, saludos, muy bien, gracias Karina, Dios te bendiga, gracias por sus comentarios. Es siempre un gusto y un aliciente para nosotros ver que hay gente que nos está observando, que nos está escuchando y que estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dicho. Estamos siendo obedientes, valga la redundancia, estamos siendo obedientes a lo que Dios nos ha dicho, a predicar su palabra. Y bueno, el tiempo se nos acabó. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que los esperamos dentro de 15 días. Es la próxima semana, ¿no? Dentro de 15 días. Déjenos agarrar un poquito más de vuelo y luego regresamos cada semana. Pero por lo pronto nos vemos dentro de 15 días y si Dios permite, por acá tendremos otra vez a mi buen Fernando, aquí de mi esposa otra vez y a alguien más para que también hagamos más revoltijo, ¿va? A mi esposita, a ver si ahora se anima Isabel, si nos está escuchando. Isabel. La invitación está abierta y yo sé que es muy probable que nos estés escuchando, así que o viendo. Pero no me dejes sola aquí así con que los dos. vente Isabel para que te conozca la gente. Así que sin más ni más nos despedimos. Gracias, este es su programa Hablando Claro y les damos las gracias nuevamente y que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la siguiente vez. En 2 semanas. Dios les bendiga. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.